Un sistema político es el conjunto de instituciones, normas y valores que rigen la forma en la que se ejerce el poder en una sociedad. Este determina cómo se toman las decisiones, cómo se distribuye el poder y cómo se protege los derechos de los ciudadanos. Los sistemas políticos se pueden clasificar de diversas maneras, pero una de las más comunes es la que distingue entre sistemas democráticos y sistemas no democráticos. En los sistemas democráticos, el poder reside en el pueblo, y éste lo ejerce a través de sus representantes elegidos en elecciones libres y justas. Los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida política, a expresar sus opiniones y a ser escuchados. Los sistemas democráticos se pueden clasificar en función a otros criterios, como el sistema de gobierno, el sistema electoral o el modelo de Estado. Los sistemas de gobierno democráticos más comunes son la república y la monarquía parlamentaria. En la república, el jefe de Estado es elegido por el pueblo, y el poder ejecutivo está separado del poder legislativo. En la monarquía parlamentaria, el jefe de Estado es un rey o una reina, pero el poder real reside en el primer ministro, que es elegido por el Parlamento. Los sistemas electorales democráticos más comunes son el sistema mayoritario, el sistema proporcional y el sistema mixto. En el sistema mayoritario, el partido que obtiene más votos en una elección gana la mayoría de los escaños en el Parlamento, mientras que en el partido proporcional los escaños en el Parlamento se reparten en proporción a los votos obtenidos por cada partido. En el sistema mixto, combina elementos del sistema mayoritario y del sistema proporcional, como su nombre ya lo indica. Los modelos de Estado democráticos más comunes son el Estado unitario y el Estado federal. En el Estado unitario, el poder está centralizado en el gobierno central. El Estado federal, por otra parte, es el que está compartido entre el gobierno central y los gobiernos regionales. En contraposición a la información anterior, están los sistemas no democráticos. En los sistemas no democráticos, el poder no reside en el pueblo, sino en una persona o grupo de personas que lo ejercen de manera autoritaria o totalitaria. Los ciudadanos tienen pocos o ningún derecho a participar en la vida política. Los sistemas no democráticos más comunes son la dictadura, la monarquía absoluta y el régimen totalitario. En la dictadura, el poder reside en una persona o grupo de personas que lo ejercen de manera arbitraria y sin restricciones. En la monarquía absoluta, por otra parte, el poder reside en un rey o una reina que tiene poder absoluto sobre el pueblo. En los regímenes totalitarios, sin embargo, el poder reside en un partido o grupo político que controla todos los aspectos de la vida social, económica y política de un país. Entre los sistemas políticos democráticos tenemos a Estados Unidos, con un sistema político de república presidencialista con un sistema electoral mayoritario. En España, con una monarquía parlamentaria con un sistema electoral proporcional. Y en Alemania, con una república federal con sistema electoral mixto. Por otra parte, algunos ejemplos de sistemas políticos no democráticos son China, con una dictadura comunista, Arabia Saudita, con una monarquía absoluta, y Corea del Norte, con un régimen totalitario. La elección de un sistema político es una decisión importante que tiene un impacto significativo en la vida de los ciudadanos. Los sistemas democráticos ofrecen a los ciudadanos mayores oportunidades de participar en la vida política y de defender sus derechos. Los sistemas no democráticos, en cambio, limitan las libertades de los ciudadanos y pueden conducir a la opresión y a la injusticia. Como mencioné al principio de este video, los sistemas políticos pueden clasificarse en democráticos y no democráticos. Sin embargo, existen otras formas de clasificarlos también. Estas pueden basarse en diferentes criterios, como el grado de participación política, el grado de pluralismo político, el grado de separación de poderes y el grado de autoritarismo, aunque también podrían clasificarse según su ideología, es decir, si son sistemas capitalistas, socialistas, comunistas o teocráticos, según su origen, si son sistemas tradicionales, modernos o posmodernos, también según su estabilidad, por ejemplo, sistemas estables, inestables o transitorios, y según su alcance, como son sistemas nacionales, supranacionales o internacionales. La elección para una clasificación en concreto para los sistemas políticos depende del criterio en el cual se quiere enfatizar.
Hablando específicamente del sistema político de El Salvador, la Constitución Nacional, en el título 3, bajo el nombre El Estado, su forma de gobierno y sistema político, establece en el artículo 83 lo siguiente: El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución. Ahondando más en la información acerca de los sistemas políticos, en la misma Constitución, el artículo 85 dicta lo siguiente: el gobierno es republicano, democrático y representativo. El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetan a los principios de la democracia representativa. La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en esta Constitución. Establece en el artículo siguiente que el poder público emana del pueblo y los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen la Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables y por esto colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas. Artículo 86 de la Constitución Nacional de El Salvador. Habiendo ya profundizado en el tema de los sistemas políticos, a continuación me dispondré a hablar acerca de las formas jurídicas de los estados. Estas se refieren a la organización territorial del estado y determina cómo se distribuye el poder entre el gobierno central y los gobiernos regionales si los hay. Se clasifican de diferentes maneras: estados unitarios, estados federales, estados confederales y estados mixtos. En los estados unitarios, el poder está centralizado en el gobierno central, y éste tiene la autoridad para legislar, administrar y juzgar en todo el territorio del estado. Los estados unitarios pueden ser centralizados o descentralizados. En los centralizados, el gobierno central tiene una gran cantidad de poder y los gobiernos regionales tienen poca autonomía. En los estados unitarios descentralizados, el gobierno central comparte el poder con los gobiernos regionales. Existen también los estados federales. En estos, el poder está compartido entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen cierta autonomía en materia legislativa, administrativa y judicial. Los estados federales se caracterizan por la existencia de una constitución que establece la división de poderes entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Esta constitución también establece los derechos y las obligaciones de los ciudadanos y los gobiernos. Los estados mixtos, por otra parte, combinan elementos de los estados anteriormente mencionados. Es decir, estos pueden tener características de los estados unitarios, federales y confederales. Por ejemplo, un estado mixto puede tener un gobierno central fuerte, pero también puede tener gobiernos regionales con cierta autonomía. Algunos países, según su forma jurídica, son, en el caso de los estados unitarios, España, Francia, Italia, Portugal. En el caso de los estados federales tenemos a países como Estados Unidos, México, Brasil y Alemania. En los estados mixtos tenemos a países como Argentina, Rusia e India. En el caso concreto de El Salvador, la Constitución establece que El Salvador es un estado unitario. Esto, como anteriormente mencioné, significa que el poder está centralizado en el gobierno central, que es el único que tiene la autoridad para legislar, administrar y juzgar en todo el territorio nacional. El Salvador cuenta con un sistema político de gobierno republicano, democrático y representativo. Eso significa que el poder reside en el pueblo y que se ejerce a través de elecciones. La forma jurídica de Estado de El Salvador se basa en los principios de soberanía nacional, la división de poderes y la democracia representativa. Estos principios están consagrados en la Constitución de la República y son fundamentales para el funcionamiento correcto del Estado salvadoreño. La elección de la forma jurídica de un Estado
es una decisión importante que debe tomarse teniendo en cuenta los factores políticos, económicos, sociales y culturales del país. A continuación, me dispondré a hablar acerca de las formas de gobierno y cuál es la diferencia entre un sistema político y una forma de gobierno, debido a que son conceptos que se relacionan con la organización política de un Estado. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ambos conceptos. El sistema político, como mencioné anteriormente, se refiere a la manera en que se ejerce el poder político de un Estado. Este determina quién tiene el poder, cómo se ejerce y cómo se controla. Por otra parte, la forma de gobierno se refiere a la organización institucional del Estado. Esta determina la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno. En otras palabras, el sistema político se refiere a los principios generales que rigen el ejercicio del poder político, mientras que la forma de gobierno se refiere a la estructura concreta de los órganos de gobierno. Por ejemplo, en un Estado democrático, el sistema político es democrático, lo que significa que el poder reside en el pueblo. Sin embargo, la forma de gobierno puede ser presidencialista, parlamentaria, entre otras. Por otra parte, en un Estado no democrático, el sistema político puede ser autoritario o totalitario. Sin embargo, la forma de gobierno puede ser dictatorial, monárquica absoluta o socialista. En otras palabras, el sistema político y la forma de gobierno, son dos conceptos relacionados, pero se refieren a aspectos diferentes de la organización política de un Estado. Para concluir con este análisis y esta exposición de ideas, me gustaría hablar, para finalizar, de la forma en cómo estos tres conceptos se relacionan. Estas tres categorías se relacionan entre sí porque cada una influye en la otra. La forma jurídica de un Estado influye en su sistema político y en su forma de gobierno. Por ejemplo, un Estado unitario con un sistema presidencialista tiene un sistema político a un Estado federal con un sistema parlamentario. En general, se puede decir que los sistemas políticos democráticos suelen tener formas jurídicas y formas de gobierno que garantizan la participación ciudadana y la separación de poderes. En cambio, los sistemas políticos no democráticos suelen tener formas jurídicas y formas de gobierno que limitan la participación ciudadana y concentran el poder en una persona o en un grupo de personas. Extrapolando toda esta teoría en el caso concreto de El Salvador, podemos desglosarlo de la siguiente manera, y es que el sistema político salvadoreño es democrático, su forma jurídica es de un Estado unitario y la forma de gobierno es presidencialista, debido a que el presidente es el jefe de Estado y de gobierno. Y la relación entre estos tres conceptos se puede resumir de la siguiente manera. El sistema político democrático exige una forma jurídica que garantice la participación ciudadana y la separación de poderes. En este caso, la forma jurídica de Estado unitario con un sistema presidencialista cumple con esos requisitos. La forma jurídica de Estado unitario también influye en la forma de gobierno presidencialista. En este caso, el presidente es el jefe de Estado y de gobierno y tiene poderes ejecutivos y legislativos. En conclusión, los sistemas políticos, las formas jurídicas y las formas de gobierno están interrelacionados y se complementan entre sí, no solo en El Salvador, sino también en los estados alrededor del mundo. Estos conceptos constituyen los fundamentos de la organización política de los países y determinan el funcionamiento de sus instituciones.